Yamil, Yamil, ¿estás ahí? Ya, chicos, miren, voy a resolver con los que me han dicho la respuesta. El resto no sé qué espera, pero entonces nos vamos a demorar más y van a tener más tarea, por lo tanto. Así que, por favor, a cada uno resolver sus ejercicios. Dice, formas de comunicación. Yamil, me has dicho, la mayor parte, perdón, Rosa, me contestaste, la mayor parte de los animales se comunican entre sí de manera refleja e intencional. La comunicación intencional tiene el fin de alterar a quien recibe la información y la respuesta del receptor determina la posterior comunicación. Los lenguajes son la forma más complicada de la comunicación intencional, relacionan de manera sistemática símbolos con significados. Eh, ya. A ver, comienza con la uno, pero no le sigue la 2, le sigue la 4. Si sigues hasta acá puede tener sentido, pero que esta sea la última oración le quita todo el sentido a todo lo demás. ¿Ok? Entonces, em, lo correcto aquí en este orden sería hacer lo siguiente. La mayor parte de los animales se comunica entre sí de manera refleja e intencional. La primera consiste en patrones estereotipados, o sea, la manera refleja, que transmiten información, pero que no fueron diseñados para ese propósito. Luego, la comunicación intencional tiene el fin de alterar a quien recibe la información, em, y la respuesta del receptor determina la posterior comunicación. Los lenguajes son la forma más complicada de la comunicación intencional, ya que relacionan de manera sistemática símbolos con significados. De esa forma, el orden sería uno, 4, 2, 3, la letra T. Luego, la 4, Franz Kafka. Mm, a ver, no comienza con la 2. Recuerden, chicos, que tienen que comenzar con una introducción. Tienen que leer primero el título y el título les va a dar una idea. Si aquí el título es formas de comunicación, la primera oración tiene que ser algo que a manera general te esté hablando de todo ese tema. Acá de Franz Kafka estamos hablando de una persona. No puedo comenzar diciendo la mayoría de ellos da la impresión de incoherencia. No tiene sentido, no tiene nada que ver con el personaje. Comenzaría con esto. Franz Kafka se le considera la figura más representativa de la edad de la ansiedad. En la actualidad, el término kafkiano se representa como sinónimo peyorativo de todo aquello que es caótico, confuso, casi incomprensible. ¿Qué más? Los escritores de Kafka manifiestan una constante angustia y perenne conmoción de alcances filosóficos. La mayoría de ellos da la impresión de incoherencia, interpretación de sueños, glorificación del absurdo. En vida fue ignorado y solo después será reconocido como un importante escritor cuando su amigo y sea más publica sus obras. Mm, a ver, esta de aquí está relacionada con esta. Y sí comienza con la 3, pero me parece que no hay alternativa correcta. Porque si comenzara con la 3 seguiría la 4 y luego la uno, 2 y 5. Ah, no, cierto. A ver, dice, se le considera la figura más representativa de la edad de la ansiedad. En vida fue ignorado y solo después será reconocido como un importante escritor cuando su amigo y albacea más publica sus obras.
Los escritos de Kafka manifiestan una constante angustia y perenne conmoción de alcances filosóficos. La mayoría de ellos, o sea, de los escritos de este autor, da la impresión de incoherencia, interpretación de sueños, glorificación del absurdo. En la actualidad, el término kafniano se presenta como sinónimo peyorativo de todo aquello que es caótico, confuso y casi incomprensible. La respuesta en la 4 es la letra A. Ok, primero siguiendo el orden del personaje, qué cosa se le considera, cómo fue en vida y luego habla de sus escritos y concluye con el tiempo presente. Luego, Mario Vargas Llosa. Yamil, no sé si estás presente, creo que me dijiste la A, no estoy muy segura. Mm, Similar. ok. Nacido en Arequipa en 1936, es uno de los más importantes novelistas contemporáneos. ¿Está bien? Luego sí, inició su carrera literaria con el relato El desafío. ¿Correcto? Su obra ensayista y su reivindicación de la cultura de la libertad que merecen importantes distinciones como el Premio del Periodismo Godó Llana. En 1996 fue incorporado a la Real Academia. Correcto, está muy bien tu respuesta. Si se dan cuenta aquí, comienza con su nacimiento, sigue con que cómo inició su carrera, luego nos habla de un premio y sabemos que esta oración va antes de la primera, porque aquí nos dan el año. Estamos hablando del 79 y por último abarca el 96. Si por A o B no dijera esto, sí podríamos de repente dudar de cuál sería primera. Pero como nos dan el año, con eso basta y ya nos dan toda la información. ¿Correcto, Yamil? Muy bien. Emilio dice, el carnaval. El origen del carnaval es desconocido y por lo tanto es un tema ya discutido. ¿Ok? Uno de sus orígenes es relacionarlo con la evolución y la adoración de Isis, diosa de la maternidad y fertilidad. Em, el Renacimiento vio nacer los bailes de disfraces introducidos por el Papa Paulo. Mm, los rasgos violentos y libertinos se están perdiendo, no obstante, todavía. Mm, mm, a ver, el origen del carnaval es desconocido y uno de sus orígenes es relacionarlo con la evolución y la adoración de Isis, diosa de la maternidad y la fertilidad en la mitología griega. El Renacimiento vino a ser los bailes de disfraces. En sí seguiría 5, 4 y 1, porque luego de hablar de uno de los orígenes diría, en el siglo XIX la celebración del carnaval empezó a mostrar un toque artístico, caracterizado por bailes y desfiles. El Renacimiento vio nacer los bailes de disfraces introducidos por el Papa Paulo. No obstante, los rasgos violentos y libertinos se están perdiendo. También podemos encontrar, pero todavía encontramos indicios de ellos. Me parece que este sería el orden correcto, porque si siguieras con la número 2 y luego la uno, ya se habló aquí de bailes y luego otra vez aquí de baile. Esto es más introductorio y general para dar pie a esto. Ok, así que igual está correcto porque no había alternativa, pero escriban esto de acá. Este es el orden que hay que tomar en en este ejercicio. Ok, después la 7 nadie me ha contestado. Alexandra, falta esa. La 8 Roberto, me has dicho. A ver. em, Los perros hambrientos es el título. Quizás sea Los perros hambrientos la novela de Ciro Alegría más cumplida. Esta novela alterna un lenguaje pulido y correcto en el plano narrativo y descriptivo. La naturaleza descrita abandona su papel de escenario para asumir el de un personaje preponderante. Además, un lenguaje dialectal para el diálogo de sus personajes. Ah, ya, a ver. Estabas bien comenzando con la 3. Eso sí es correcto. Y siguiendo con la 4. Pero no sigue las 2, porque aquí nos está hablando del lenguaje. Lo que sigue al lenguaje pulido es hablar luego del otro tipo de lenguaje que es el dialectal.
No puedo hablar de la naturaleza y de ya lo que trata la historia y luego otra vez hablar del lenguaje o de la estructura. ¿Está bien? Así que sería, esta novela alterna un lenguaje pulido y correcto en el plano narrativo descriptivo, además un lenguaje dialectal para el diálogo de sus personajes. La naturaleza descrita abandona su papel de escenario para asumir el de un personaje preponderante. Y por último, un comentario o opinión de alguien más. En esta novela predominó, según Luis Alberto Sánchez, cierto franciscanismo. ¿Ok? Lo correcto en la 8 es la letra C. Perdón, la letra D. Después, nadie más me ha respondido, chicos. Les dije que había cierto tiempo, pero tampoco tanto. A ver, la 9 dice, la selección natural. Mm, Al igual que el hombre, la naturaleza, mediante cambios geológicos y climáticos, lleva a cabo una selección. Mm. Am, pam, 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 pam. A ver, sí, comienza con la uno, pero no hay alternativa. A ver, vamos a ver. Lleva a cabo una selección. En 1844, Darwin ya ha desarrollado por escrito su teoría. Que las especies varían era un hecho evidente, como mostraba en la cría. Ta, ta. Ah, ok, ya, listo. Comienza con esta. La selección natural. La lectura sobre el ensayo de Malthus sobre la población permitió a Charles Darwin iniciar su teoría, la selección natural. Nos da esta introducción. En 1844, Darwin ya ha desarrollado por escrito su teoría. Desarrolla la primera introducción. Luego dice, ¿qué es lo que dice la teoría? Que las especies varían era un hecho evidente, como lo mostraban la cría y el cultivo de animales y plantas, en las que el hombre encaminaba la variabilidad seleccionando las que dieran más y mejores frutos. Al igual que el hombre, la naturaleza, mediante cambios geológicos y climáticos, lleva a cabo una selección. Esta es llevada a cabo en procesos más lentos pero constantes, adaptando los organismos a su medio, eliminando los que sin variación no se adaptan. ¿Ok? Ese es el orden de este ejercicio. Comienza indicándonos cómo es que eh, obtuvo la teoría de Charles Darwin, luego en el año, en qué consiste esta teoría, y nos desarrolla un poco más todo lo que incluye la teoría de la selección natural. ¿Ok? Así que es la letra E. Luego, de la utopía al realismo, según Owen. A ver. Mm, Owen, industrial textil, demostró en una fábrica suya cómo la producción aumentaba al disminuir la jornada de trabajo. Él puso en marcha una forma concreta de producción anticapitalista, que era el cooperativismo. Asimismo organizó, si no me equivoco, voluntariamente a los obreros, incluyendo seguro y además beneficios. ¿Qué más seguiría? Esta de acá. La 5 y la 3. Charles Fourier propuso la organización de trabajo durante el auge del capitalismo inglés, sobre la base del arte y el placer, volviendo a la agricultura y la arboricultura. En contraste con la irrealidad fourieriana, cabe situar a un precursor británico del socialismo, Robert Owen. Me parece que ese sería el orden. Mm, a ver, 5, 3, 3, 1, 4. 5.
Y creo que ese es el orden correcto. Owen Industrial Textil demostró en la fábrica suya cómo la producción aumentaba al disminuir la jornada del trabajo. Él puso en marcha una forma concreta de producción anticapitalista, que era el cooperativismo. Asimismo, organizó monetariamente la vida de los obreros, incluyendo seguro y además beneficios. Charles Fourier propuso la organización de trabajo durante... En contraste, cabe situar un precursor. Aquí hay un pequeño detalle. Si comenzáramos con las 5, ok, porque puede comenzar con esta o con esta, hablando de personaje. Oh, ok. Ah, no, pero Charles Fourier es el final. A ver, para el plan de redacción básicamente son ejercicios de ordenamiento de oraciones, ¿ok? Los cuales siguen ciertos criterios. Para resolver un ejercicio de plan de redacción es necesario que el estudiante analice un conjunto de ideas que componen la estructura con el fin de determinar el orden original. ¿Está bien? ¿Qué hacer para que este procedimiento sea más sencillo y preciso? Pues es necesario saber que existe un esquema general de redacción como pauta básica para la construcción del texto, el cual tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. ¿Está bien? Existen una serie de criterios los cuales permitirán abordar los diversos casos de plan de redacción. Primero tenemos el criterio de generalidad, en donde el orden del texto debe empezar por la idea más general y concluir con la más específica. A eso se refiere. Va de lo más general a lo más particular o lo más específico. Luego tenemos el criterio de jerarquía, que va a ser de acuerdo a la idea de mayor importancia, que va a ir encabezando el texto y así sucesivamente, de la más importante a la menor importante. Luego el criterio de cronología o temporalidad, que es por tiempo, como lo dice el nombre. Son acontecimientos en un orden específico, por ejemplo, si estamos hablando de la vida de una persona, por ejemplo, si el texto es una biografía, va a comenzar con su nacimiento, luego cuando creció, luego de repente cuando cursó estudios, después cuando empezó a trabajar o tuvo un hallazgo importante y después con su muerte. ¿Ok? Ese es el criterio de temporalidad o cronología. Después está el criterio de metodología. El texto debe organizarse enunciando el conjunto de pasos o etapas que van constituyendo de manera cabal un determinado procedimiento. O sea, metodologías más que nada em, para textos que son, por ejemplo, de procedimientos o pasos, como sería el de un texto que hable de repente de cómo preparar un postre, va a seguir el criterio de metodología, porque tiene que seguir los pasos para lograr eso. ¿Está bien? Así que son esos cuatro criterios. Para quienes recién han entrado, repitiendo, solamente estamos viendo el tema de plan de redacción, que ya lo hemos visto, que es ordenamiento de oraciones, y se siguen estos cuatro criterios. Generalidad, que va de lo más general a lo particular. Jerarquía, de lo más importante a lo menos importante. Cronología, que como el nombre lo dice, tiene que seguir una serie de tiempo, ¿ok? Usado por lo general en biografías, textos biográficos. Y el criterio de metodología, que va a enunciar los pasos o etapas para hacer un determinado procedimiento. Más ligado a textos que dan instrucciones, como por ejemplo de preparar alguna comida o etcétera. ¿Está bien? Entonces, siempre recuerden que también bajo esos criterios tienen que tener como primera instancia que el texto tiene que tener una introducción, desarrollo y conclusión. ¿Correcto? Dicho eso, el primer ejercicio ya está resuelto, pero les voy a decir por qué tiene esa forma.
Aquí dice que la respuesta es la letra D. Comienza con la 3, luego sigue la 4, 2 y 1. Estamos hablando de Antonio Brac, ¿ok? El cual es un biólogo peruano especializado en ecología. Llevó a cabo la realización del proyecto especial de utilización de la vicuña durante su gestión pública. Como funcionario de la Dirección de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, tuvo a su cargo el establecimiento de áreas protegidas y le pertenece el mérito de haber desarrollado el concepto de ecorregión. Si se dan cuenta, primero nos dan una introducción de quién es esta persona, qué es lo que realizó, ahonda un poco en eso y concluye con que gracias a eso obtuvo un mérito. ¿Está bien? Una introducción, desarrollo y conclusión. Por eso la alternativa correcta es la letra D. Ahora, la siguiente la voy a resolver para luego dejarles la hoja completa a cada uno de ustedes. Dice Pavlov y el condicionamiento respondiente. Primero leen todas las oraciones y luego hayan más o menos el orden. La primera dice, se dio cuenta de que los animales salivaban ante estímulos diferentes a la comida. Al distinguido fisiólogo Iván Petrovich Pavlov se le atribuye el descubrimiento del conocimiento respondiente. Por ejemplo, salivaban cuando veían a quienes los iba a alimentar. Para él esto se debía a asociaciones mentales aprendidas a partir de un estímulo. Ok. Habiendo leído todo esto de manera rápida, si el título nos menciona a Pavlov, obviamente va a comenzar con la número 2, porque estamos hablando del fisiólogo y nos va a decir que se le atribuye el descubrimiento del conocimiento respondiente. Ahora, a veces pueden descartar eso, pero aquí todas las alternativas comienzan con la número 2, entonces hay que seguir viendo. Dice, para él esto se debía a asociaciones mentales aprendidas a partir de un estímulo que condicionaba la conducta. Eh, o se dio cuenta de que los animales salivaban. Podría ser esto. Si seguimos el orden, dice. Al distinguido fisiólogo Iván Petrovich Pavlov se le atribuye el descubrimiento del conocimiento respondiente. Se dio cuenta de que los animales salivaban ante estímulos diferentes a la comida. Para él, esto se debía a asociaciones mentales aprendidas a partir de un estímulo que condicionaba la conducta. Por ejemplo, salivaban cuando veían a quien los iba a alimentar y cuando escuchaban sus pasos. Mm, Aquí tenemos dos opciones. Suena más o menos bien. Las dos, 1, 4 y 3. Y si no me equivoco, las 2, 4, 1 y 3. Todas comienzan con Pavlov, dando la introducción. La 4 nos dice que para él esto era parte del condicionamiento y luego se dio cuenta que los animales salivaban y nos da un ejemplo. Para que tenga más sentido, obviamente comenzaría con la 2 y seguiríamos con esta, ¿ok? Porque si comenzamos con la anterior que dice se dio cuenta y luego mencionamos algo para él, suena un poco redundante, porque ya sabemos que hacemos referencia a esta primera persona. Y también no estaríamos siguiendo la hilación de que se dio cuenta de que los animales reaccionaban ante estímulos y luego hablar de otra cosa y luego dar el ejemplo. O sea, está viendo un salto que tendría más sentido seguirlo tal cual concatenadamente que hablar de otra cosa y luego seguir. ¿Ok? Así que sería. Para él esto se debía a asociaciones mentales aprendidas a partir de un estímulo que condicionaba la conducta. La 4. Luego seguiría, se dio cuenta de que los animales salivaban ante estímulos diferentes a la comida. Por ejemplo, salivaban cuando veían a quien los iba a alimentar y cuando escuchaban sus pasos. Lo correcto sería la E. ¿Ok? Así que esa sería la respuesta, chicos, en este ejercicio en la 2. Más o menos así les tocaría responder a ustedes. Así que, dicho eso, la 3 le tocaría a Rosa, Kiari la 4, Yamil la 5, Emilio la 6, por favor. Em, Alexandra 7, 8 le tocaría a Roberto y Jason la 9. ¿Está bien? Ok.
Tienen algo de tiempo, así que no se apuren mucho, lean bien, con tal que me digan la respuesta correcta. Ok, lean bien el orden y todo. ¿Les parece 9:33? Voy a estar preguntando, ¿ok? Tienen hasta ese rato para resolver. Repito, Rosa la 3, Kiari la 4, Yamil la 5, 6 Emilio, 7 Alexandra, 8 Roberto, 9 Jason, ¿correcto? Sus respuestas las ponen en el chat si es que acaban antes y pueden ir resolviendo las siguientes, desde las 10 en adelante, si es que acaban. Pero 9:33 yo les voy a preguntar a todos. ¿Ok, chicos?